Adele no solo transformó su apariencia física, también dio un giro profundo en su manera de ver la vida. Su música nos ha mostrado que detrás de cada nota había historias de desamor, de heridas emocionales y de una tristeza que se convirtió en arte. Con esas vivencias compuso himnos que tocaron corazones en todo el mundo y le dieron una madurez única. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si sus canciones más poderosas nacieron del dolor, ¿qué ocurre cuando el dolor se va? ¿Puede la felicidad apagar esa chispa creativa? Hoy vamos a descubrirlo. Adele Blue Atkins vino al mundo en mayo de 1988, en el barrio de Tottenham, Londres. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por la adversidad. Su madre, Penny, apenas tenía 18 años cuando descubrió que estaba embarazada. Sin planes, sin apoyo y con el peso del rechazo familiar, se vio obligada a abandonar la universidad y buscar refugio en un hogar para madres solteras. Ese fue el escenario donde comenzó la historia de una de las voces más poderosas de nuestra era. Un comienzo frágil, incierto y lleno de obstáculos. El padre de Adele, originario de Gales, nunca logró encontrar estabilidad. Al principio intentó estar cerca de su hija, pero su presencia duró poco. Con el tiempo se mudó a otra ciudad y el contacto se fue diluyendo hasta casi desaparecer. En contraste, su madre Penny cargó con todo el peso de la crianza. Con recursos limitados, trabajaba en lo que fuera necesario para salir adelante, demostrando una resiliencia que marcaría a su hija para siempre. En medio de esas carencias, Adele encontró un refugio: la música. De niña imitaba a las Spice Girls en reuniones familiares. Cantaba sin parar y poco a poco su oído se fue abriendo a otros géneros. Descubrió el R&B, el jazz y el blues, dejándose influenciar por artistas como Bob Dylan, Nina Simone y Ella Fitzgerald. Incluso su segundo nombre, Blue, es un guiño a ese legado musical que heredó en parte de su padre, aunque él ya no estuviera cerca. Cuando Adele tenía apenas 9 años, ella y su madre se mudaron a Brixton en busca de un nuevo comienzo. Penny trabajaba fabricando muebles para sostener el hogar, mientras intentaban rehacer sus vidas. Pero con este cambio, la distancia con su padre se volvió aún mayor. Ya de adulta, Adele recordaría esos años con un sentimiento de decepción. Su padre le prometía visitas que casi nunca cumplía, y cuando aparecía, lo hacía con prisa, sin tiempo para quedarse realmente con ella. Aquella sensación de abandono dejó una huella profunda. Con el tiempo entendió que él también lidiaba con sus propios problemas, pero en ese momento lo que quedó en su corazón fue una herida difícil de cerrar. Al llegar a la adolescencia, la relación de Adele con la música se volvió más profunda. Cada noche escuchaba jazz, estudiaba las voces de grandes intérpretes, aprendía a controlar la respiración, a frasear con elegancia y a transmitir emoción en cada nota. Sin proponérselo, estaba dando forma a un estilo propio. No lo hacía con la ambición de ser famosa, sino porque cantar le resultaba natural, una manera de sentirse viva. En su casa no había tradición musical, no había instrumentos ni largas sesiones de ensayo familiar. Sus referencias venían de la radio, de los discos que encontraba y de lo que ella misma exploraba con curiosidad. Su madre, al ver el talento que florecía de manera tan genuina, decidió apoyarla. La animó a buscar espacios donde pudiera aprender, perfeccionar su voz y tomarse en serio aquello que, sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en su destino. Ese impulso de su madre llevó a Adele a ingresar en la Brit School of Performing Arts en Croydon, una institución reconocida por formar a jóvenes con talento artístico que sueñan con dedicarse profesionalmente a la música, el teatro o cualquier rama del arte. Allí comenzó a pulir su voz y a rodearse de personas que, como ella, respiraban creatividad. Pero mientras su mundo musical se abría, su vida personal seguía marcada por las ausencias. La sombra de su padre aún pesaba, y la situación empeoró tras la muerte de su abuelo paterno. Ese golpe llevó a su padre, Evans, a refugiarse en el alcohol. Desde entonces, se apartó por completo de su hija. Adele recordaría un momento particularmente doloroso. Un viaje que hizo para sorprenderlo en el Día del Padre. Él nunca apareció. Esa fue la gota final. Con apenas unos años de adolescencia, tomó la decisión de no volver a buscarlo. Y con ello cerró definitivamente la puerta a una reconciliación. Una herida que, aunque silenciosa, marcaría gran parte de la vulnerabilidad que años después volcaría en sus canciones.
Con el paso de los años en la Brit School, Adele comenzó a alejarse poco a poco de la idea de convertirse en cantante profesional. Seguir cantando le gustaba, sí, pero ya no lo veía como un destino. Su interés se inclinaba más hacia la producción musical, al desarrollo artístico y a la idea de ayudar a otros a encontrar su estilo. Ese era el camino que creía que tomaría. Pero el destino tenía otros planes. Durante una de las asignaciones de la escuela le pidieron grabar 3 canciones originales. Nada fuera de lo común en un entorno artístico, pero ese trabajo se transformó en el punto de quiebre. Adele escribió, compuso y grabó 3 temas que, sin saberlo, marcaron el inicio de todo: Daydreamer, Hometown Glory y My Same. Por primera vez, no solo disfrutaba el proceso de producir, sino que encontró en su propia voz un canal de expresión que iba mucho más allá de un simple ejercicio escolar. Su timbre, su fuerza y la honestidad de sus letras tenían algo distinto, algo que se sentía real. Un amigo suyo subió esas canciones a MySpace, una red social que en ese entonces servía como vitrina para nuevos artistas. Nadie sabía quién era Adele. No había una gran campaña detrás ni un sello discográfico empujando su música. Solo una voz cruda, auténtica y melancólica que empezó a viajar por internet y a conectar con personas que, al escucharla, supieron de inmediato que estaban frente a algo especial. Mientras todo esto ocurría, Adele seguía construyendo su identidad artística en la escuela. Su estilo comenzaba a nutrirse de nuevas influencias, especialmente de Amy Winehouse, que en esos años conquistaba al mundo con Back to Black. Ese sonido crudo, lleno de alma y dolor, dejó una huella en la joven cantante que empezaba a descubrir que la vulnerabilidad también podía convertirse en fuerza. En lo personal, su vida amorosa dio un giro inesperado. Conoció a un chico, del que nunca se ha revelado su identidad, que marcó profundamente su corazón. Esa relación, llena de sentimientos intensos y dolorosos, se convertiría en la chispa creativa de su primer disco. Así que quédate con este detalle porque será clave más adelante. En 2006, Adele se graduó de la Brit School, pero ese año le trajo mucho más que logros académicos. Las canciones que había compartido en MySpace empezaban a viralizarse, atrayendo la atención de cada vez más oyentes. Tanto así, que llegaron a los oídos de un representante de un pequeño sello discográfico independiente llamado ESL Recordings. Lo que parecía un paso pequeño pronto se transformaría en el inicio de una carrera que la llevaría a lo más alto. Al principio, Adele no estaba segura de que la oferta de ESL Recordings fuera real. Desconfiada, quiso comprobarlo antes de dar un paso tan importante. Se reunió con un ejecutivo del sello y, para su sorpresa, todo era legítimo. No solo confirmaron la propuesta, sino que además la conectaron con Jonathan Dickins, representante de September Management, quien más tarde se convertiría en una de las figuras clave de su carrera. De pronto, lo que parecía un sueño lejano se transformó en una oportunidad concreta. Tras pensarlo un tiempo, Adele tomó la decisión. Firmó su primer contrato discográfico. Inicialmente, la idea era lanzar las 3 canciones que ya había grabado en la escuela como un EP, un primer material sencillo. Sin embargo, el sello tenía otra visión. Su debut debía ser un álbum completo, un trabajo que mostrara todo lo que tenía para dar. Esto la puso frente a un reto inesperado. Su plan original había sido trabajar detrás de la música, en producción, no necesariamente como intérprete de sus propias canciones. Escribir no era algo que hacía por vocación, al contrario, le resultaba difícil, y eso se reflejó en el proceso. El avance del álbum fue lento, lleno de dudas y bloqueos creativos. Mientras tanto, el sello no quería que pasara desapercibida. Antes de lanzar nada, había que empezar a darla a conocer, a preparar el terreno para que el público supiera quién era esa voz que estaba a punto de irrumpir en la escena musical. Su primera gran aparición pública llegó en el programa BBC Later, with Jools Holland, un escenario que ha visto nacer a muchas leyendas de la música. Adele interpretó Daydreamer, una de esas canciones que había compartido en línea y que ya empezaba a llamar la atención. La puesta en escena fue mínima. Ella, sentada con su guitarra iluminada apenas por un foco de luz. Nada de artificios, solo su voz. Y esa voz fue suficiente. Con un timbre melancólico y poderoso, dejó al público sin palabras. La letra, cargada de sensibilidad y vulnerabilidad, resonó de inmediato con la audiencia.
Fue el tipo de presentación que no necesita grandes recursos porque lo esencial está en el alma de quien canta. Ese día, Adele dejó claro que su voz no era común, era un espectáculo por sí sola. El objetivo se cumplió. La gente empezó a ponerle rostro a esa voz misteriosa de Internet. Su carrera estaba comenzando a tomar forma, pero mientras en lo laboral empezaba a abrirse camino, en lo personal las cosas se derrumbaban. La relación amorosa que había marcado tanto su vida llegó a su final. Adele, devastada, encontró en el dolor una nueva fuente de inspiración. Se dio cuenta de que para terminar su álbum necesitaba escribir más canciones, y lo hizo desde el lugar más honesto posible: sus sentimientos. De esas heridas nacieron letras intensas y desgarradoras que, sin saberlo aún, se convertirían en la esencia de su primer gran proyecto. Con ese enfoque tan visceral y sincero, Adele terminó componiendo más de 10 canciones, transformando el dolor de su primer amor en música. Entre todas ellas, hay una que representa a la perfección esa inspiración: Chasing Pavements. Traducido de forma literal sería algo así como Persiguiendo aceras, un título extraño que en realidad esconde una historia muy personal. En una entrevista, Adele contó que la idea surgió tras una fuerte discusión con aquel primer gran amor, probablemente el mismo chico de su etapa escolar. La pelea terminó mal, ella lo golpeó, la sacaron del lugar y acabó caminando sola por las calles de Londres. Con el corazón hecho pedazos y la mente llena de pensamientos, en medio de esa caminata sin rumbo, se dio cuenta de que estaba, literalmente, siguiendo una acera vacía, persiguiendo algo que no la llevaba a ninguna parte. De esa experiencia nació la canción, un reflejo perfecto de cómo el dolor puede convertirse en arte. Y no es un caso aislado. A lo largo de la historia, músicos, escritores, pintores y artistas han canalizado sus emociones más intensas en sus obras. Porque cuando escuchamos una canción así, cuando miramos un cuadro o vemos una película nacida del sufrimiento, algo en nosotros se enciende, nos identificamos. Pensamos, sí, eso es exactamente lo que siento. Los sentimientos, por más abstractos y cambiantes que sean, encuentran en el arte un vehículo para volverse universales. Y en Adele, esa vulnerabilidad se transformó en un lenguaje que millones podían comprender. En psicología se dice que un sentimiento no es un objeto, sino la experiencia subjetiva y consciente de una emoción. Y tratar de capturarlo con palabras es como intentar atrapar agua con las manos. Siempre algo se escapa. Aquí es donde entra el lenguaje. Desde la lingüística sabemos que las palabras no se conectan de forma directa con la realidad, sino que funcionan como significantes, sonidos, símbolos o imágenes que apenas rozan la esencia de aquello que queremos expresar. Cuando decimos tristeza, usamos un significante, pero la tristeza que evoca en ti nunca será exactamente la misma que en mí, ni en nadie más. La palabra apenas proyecta la sombra de algo mucho más amplio y complejo. Entonces, ¿qué hace el arte? En lugar de dar definiciones cerradas, busca encadenar significantes, palabras, melodías, colores, imágenes. No para describir de forma literal, sino para abrir en quien los recibe una experiencia única y personal. Por eso, cuando escuchamos una metáfora como «el cielo lloraba», todos entendemos la emoción que hay detrás, aunque no describa nada concreto. Un acorde menor puede llenarnos de melancolía sin que nadie diga la palabra tristeza. Y un trazo oscuro en un cuadro puede transmitir angustia sin necesidad de explicaciones. El arte, en todas sus formas, logra lo que el lenguaje común no puede: darle forma a lo invisible, hacer tangible lo intangible. El arte, en esencia, no es un mensaje cerrado ni una definición rígida. El arte evoca. Es una invitación abierta para que cada persona proyecte en él su propia historia, su propia emoción. Y curiosamente, muchas de las obras más impactantes de la humanidad nacieron de sentimientos oscuros, de dolores profundos que los artistas transformaron en belleza. Piensa en esas canciones que más te han marcado. Estoy seguro de que al menos una de ellas nació de un corazón roto o de una herida emocional. ¿Por qué sucede esto? Más adelante lo veremos. Lo cierto es que para Adele, ese proceso fue el origen de su carrera. En enero de 2008 lanzó su primer álbum, titulado 19, en honor a la edad que tenía en ese momento. Esa elección no fue casualidad. Desde entonces, cada uno de sus discos llevaría como título la edad en la que fue creado, convirtiéndose en una especie de mapa sonoro de su vida.
En 19, Adele volcó sus sentimientos con una honestidad brutal. La mayoría de las canciones fueron escritas por ella misma, aunque también contó con la colaboración de productores y compositores reconocidos. El resultado fue un álbum de soul cargado de emotividad, con letras profundamente personales en torno al desamor y las frustraciones amorosas. El impacto fue inmediato. En pocas semanas, el disco debutó en los primeros lugares de las listas británicas y pronto alcanzó certificaciones de platino. La crítica la elogió como una de las nuevas voces más prometedoras de su generación. En cuestión de meses, aquella joven que subía canciones a MySpace se había convertido en la gran revelación de la música británica, y lo mejor apenas estaba por comenzar. Adele nunca fue de crear canciones alegres ni himnos de fiesta. Su música iba en dirección contraria, letras intensas, profundas, cargadas de melancolía, y precisamente eso fue lo que la hizo única. En una industria dominada por el pop ligero, su voz poderosa y su autenticidad se convirtieron en su sello. El 18 de octubre de 2008 vivió uno de esos momentos en los que parece que el destino conspira a favor. Fue invitada a presentarse en Saturday Night Live, un programa icónico de comedia que también servía de escaparate para músicos emergentes. De por sí esto ya era un gran logro. Pero esa noche no fue como cualquier otra. Coincidió con la aparición de Sarah Palin, la política estadounidense que en ese entonces acaparaba titulares. Gracias a su presencia, el programa alcanzó su mejor audiencia en 14 años, con más de 17 millones de espectadores. Todos sintonizaron para ver a Palin, pero terminaron descubriendo algo mucho más impactante: la voz de Adele. Interpretó, entre otras, Chasing Pavements. Su canto desgarrador, crudo y honesto, contrastaba de manera brutal con el pop ligero que dominaba las listas de ese momento. El resultado fue inmediato. Al día siguiente, su álbum 19 escaló al primer lugar de iTunes, llegó al top 5 en Amazon y Chasing Pavements se disparó hasta el top 25. En cuestión de horas, Adele pasó de ser una promesa emergente a una sensación mundial. Su disco, que llevaba meses moviéndose lentamente en las listas estadounidenses, subió 35 posiciones en el Billboard 200 hasta colocarse en el puesto 11. El ascenso fue meteórico. Y el fenómeno no se detuvo ahí. A inicios de 2009-19 fue certificado como disco de oro en Estados Unidos, y para mediados de ese mismo año ya había vendido más de 2.2 millones de copias en todo el mundo. Una cifra que confirmaba lo que muchos ya intuían: el mundo estaba frente a una artista que había llegado para quedarse. Aunque Adele no encajaba en la ola de pop ligero que dominaba las listas a finales de los 2000, su éxito fue sorprendente. Lo que empezó como una casualidad, una presentación en el programa adecuado, en el momento exacto, pronto se convirtió en un fenómeno imposible de detener. Ya no era una visita fugaz a Estados Unidos, era una conquista, y estaba claro que había llegado para quedarse. Con el paso de los meses, 19 siguió creciendo, no solo en ventas, sino también en prestigio. Su nombre empezó a aparecer en las nominaciones más importantes de la industria, desde los Brit Awards hasta los Grammy. Y entonces llegó la gran noche, los Grammy 2009. Adele recibió 4 nominaciones: Mejor Artista Nuevo, Grabación del Año y Canción del Año por Chasing Pavements, además de Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina. Aquella noche, frente a millones de espectadores, subió al escenario para cantar su éxito. Su voz, cruda e inconfundible, cautivó a todos. Y cuando llegó el momento de los premios, la sorpresa fue mayúscula. Con tan solo un año de haber lanzado su primer álbum, Adele ganó 2 Grammy, incluyendo el de Mejor Artista Nuevo y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina. Para alguien que en un inicio nunca había soñado con ser cantante, sino con trabajar detrás de la música, ese reconocimiento fue abrumador. Pero mientras su carrera despegaba, su vida personal también tomaba un giro. Adele se volvió a enamorar. Y según contaría más tarde en entrevistas, lo hizo con tanta intensidad que incluso llegó a cancelar conciertos solo para estar con esa persona. Una decisión que mostraba hasta qué punto el amor influía en cada aspecto de su vida. Y que, como veremos, también tendría un impacto decisivo en su música. Para Adele, el amor siempre ha sido total. Cuando se entrega, lo hace sin reservas, aun si eso significa poner en riesgo su carrera. En esta etapa de su vida, sus prioridades se desordenaron. Pasó más tiempo con su pareja que con su música, y aunque su carrera ya empezaba a consolidarse, ella no estaba completamente enfocada. En sus propias palabras, fue el inicio de una crisis temprana, una etapa marcada por la dependencia emocional, la falta de control y un exceso de alcohol que poco a poco empezaba a pasarle factura.
Todo esto sucedía mientras intentaba adaptarse a una nueva vida en Estados Unidos, con la presión de que el mundo esperaba un segundo álbum que estuviera a la altura del fenómeno que había sido 19. Adele quería dar un giro. Intentó escribir canciones más alegres, vibrantes, modernas. Pero había un problema. Cuando componía desde la felicidad, algo parecía faltar. Las letras no fluían, las melodías no tenían la misma fuerza. Su pareja, un hombre mayor y exitoso, le enseñaba cosas nuevas, le abría horizontes. Pero en lo creativo, la inspiración parecía apagada. Y entonces, tras 2 años de relación, llegó otra ruptura, esta vez más devastadora que la primera. Adele quedó destrozada. Su vínculo con el alcohol se volvió más fuerte y entró en una de las etapas más oscuras de su vida. Una etapa marcada por la rabia, la soledad y la amargura. Lo que ella no sabía era que, de ese dolor tan profundo, nacería el álbum que cambiaría su destino para siempre. El proceso creativo esta vez fue distinto. Durante su gira por Estados Unidos, Adele descubrió el bluegrass, un género que la fascinó y terminó influyendo en el nuevo rumbo de su música. Inspirada como nunca antes, comenzó a escribir canciones crudas, desgarradoras, llenas de desamor. Eran confesiones convertidas en melodías, retratos sonoros de lo que había vivido con su última pareja. Entre esas canciones, una destacó sobre todas las demás, la pieza que probablemente te hizo conocer a Adele, Rolling in the Deep. La escribió en apenas 3 horas y cuando la grabó por primera vez, lo hizo con tanta fuerza emocional que ese mismo demo se convirtió en la versión final del álbum. No había necesidad de repetirlo. La interpretación estaba cargada de verdad. En la letra, con frases como «podríamos haberlo tenido todo» o «tenías mi corazón en tus manos», se revela lo devastador que había sido para ella esa ruptura. Adele no vivía el desamor a medias, lo sentía con una intensidad capaz de dejar cicatrices. El videoclip amplifica ese dolor. La vemos sentada sola en una silla, rodeada de oscuridad, mientras su voz resuena como un grito contenido. Alrededor, imágenes simbólicas, vasos que vibran al ritmo de la música, paredes que parecen temblar, todo transmite la misma emoción. No es tristeza en silencio, es el tipo de dolor que no se llora, es el que se grita. El impacto de Rolling in the Deep fue tan grande que Adele incluso pensó en llamar a su segundo disco con el mismo nombre, pero al final mantuvo la tradición. Lo tituló 21, la edad que tenía cuando lo grabó. Y aunque esa canción encendió su carrera a nivel global, hubo otra que terminó de definir quién era realmente como artista, Someone Like You. Si Rolling in the Deep era un grito de furia, esta era su contracara perfecta. Calma, melancolía y aceptación. No había reproches, no había rabia, solo la tristeza honesta de alguien que entiende que lo que amaba ya no volverá. Inspirada en el momento en que descubrió que su expareja había seguido adelante, la canción no busca dramatizar, solo cuenta, con sencillez, lo que duele aceptar. El videoclip reforzó esa atmósfera íntima. Rodado en blanco y negro en las calles de París, comienza con Adele caminando sola, con la mirada perdida entre la nostalgia y la contemplación. Recorre escenarios icónicos como la Torre Eiffel y el Sena, hasta que finalmente se cruza con su ex. Un encuentro breve, una mirada intensa, y él se marcha dejándola inmóvil observando cómo desaparece. La escena es tan poderosa porque transmite justo lo que la canción dice. No queda nada más que el silencio. En la letra, frases como «te deseo lo mejor a ti también» o «no me olvides, te lo ruego» calan hondo. No hay grandes arreglos, solo un piano y esa voz rota que transmite el vacío absoluto de un amor perdido. El tema se convirtió en un himno universal del desamor, tanto que fue elegido para la escena final de la 4ª temporada de Gossip Girl, una de las series más populares de su tiempo, reforzando su lugar como el soundtrack perfecto de la despedida y la vulnerabilidad. El video obtuvo 7 nominaciones en los MTV Video Music Awards, incluyendo Video del Año y Mejor Dirección. Terminó ganando 3, Mejor Edición, Mejor Cinematografía y Mejor Dirección Artística. Con eso quedó claro que Adele no solo cantaba sobre sentimientos, los convertía en experiencias visuales y emocionales que millones podían hacer suyas. Ahora bien, llevemos la reflexión un paso más allá. ¿Por qué el dolor parece estar detrás de algunas de las mejores obras de arte? Tal vez la respuesta esté en la naturaleza misma de este sentimiento. El dolor profundo no es una emoción fugaz.
como la alegría, la ira o el miedo. Es persistente, se instala, deja una huella, no se limita a un instante. Redefine la manera en que sentimos, recordamos e incluso soñamos. Piensa en la última vez que atravesaste un dolor verdadero. No solo estaba contigo mientras llorabas, también te acompañaba en la cama cuando intentabas dormir. Aparecía en tus pensamientos sobre el futuro, en cada recuerdo de lo perdido. El dolor se convierte en un eco constante que no se puede describir con un simple «estoy triste». Las palabras comunes se quedan cortas. Y es precisamente allí donde nace el arte. Porque el dolor, al ser tan difícil de expresar directamente, nos empuja a inventar nuevas formas de decirlo, a crear metáforas, melodías, pinturas o poemas que logran transmitir lo que de otro modo sería imposible nombrar. Esa es la razón por la cual escuchamos una canción y sentimos que fue escrita exactamente para nosotros. O vemos un cuadro y nos invade una emoción que no sabíamos que llevábamos dentro. Hasta aquí, la carrera de Adele parece un camino impecable. Talento floreciendo, canciones que tocan millones de corazones y una vida que, al menos desde afuera, parece sonreírle. Pero surge una pregunta incómoda. Si su mayor inspiración ha nacido del dolor, ¿qué pasa cuando ese dolor desaparece? ¿Qué sucede cuando una artista que ha hecho de la tristeza su motor creativo comienza a ser feliz? Eso es lo que está a punto de revelarnos la siguiente etapa de su historia. Tras el éxito arrollador de sus sencillos, en enero de 2011 Adele lanzó finalmente su segundo álbum, 21. Y poco después, su interpretación de Someone Like You en los Brit Awards se convirtió en uno de los momentos más memorables de su carrera. Frente a millones de espectadores, casi rompió en llanto sobre el escenario. No había artificio, no había espectáculo deslumbrante. Solo ella, su voz y una canción que era la expresión más cruda de todo el dolor que había vivido. Fue imposible no conmoverse. Ese impacto marcó el inicio de una nueva era para Adele. Al año siguiente, en la ceremonia de los Grammy 2012, ya no era la artista revelación que todos debían descubrir. Ahora era la figura que todos querían ver. Cuando llegó el momento de los premios, ocurrió lo que parecía impensable. Adele arrasó con todo. Se llevó 6 Grammy, incluyendo Álbum del Año, Canción del Año, Grabación del Año, Mejor Interpretación Vocal Pop Solista, Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Video Musical. Una auténtica barrida. En sus discursos se mostró emocionada y agradecida, consciente de que acababa de alcanzar un hito monumental en su carrera. Y ese momento no solo marcó su consagración artística, también disparó sus ventas a niveles históricos. En cuestión de horas, incluso su primer álbum, 19, regresó con fuerza a las listas, alcanzando el número 4 en los más vendidos. Adele había pasado de ser la promesa del soul británico a convertirse en la voz más poderosa de una generación. La carrera de Adele estaba en su punto más alto, pero esta vez no era lo único que brillaba. Su vida personal también empezaba a florecer. Aunque 21 había nacido del desamor, para entonces el destino le había dado una nueva oportunidad en el amor. Un año después del lanzamiento del álbum, apareció públicamente junto a Simon Konecki. Dejó atrás Estados Unidos, superó la dependencia con la bebida y, meses después, anunció que esperaba a su primer hijo. El nacimiento marcó un antes y un después. Después de años de giras, entrevistas y reflectores, Adele decidió alejarse del ojo público para dedicarse a su familia. Eso no significó un silencio absoluto. Durante ese tiempo realizó colaboraciones muy puntuales, siendo la más recordada su participación en la franquicia de James Bond. Su tema Skyfall acompañó la película del mismo nombre con una fuerza tan cinematográfica que se volvió inmortal. Esa voz, entremezclada con la secuencia inicial de los créditos, dejó a millones con la piel de gallina. No fue solo un éxito comercial, le valió un Oscar a Mejor Canción Original en 2013. Otro hito que la colocaba no solo como una estrella de la música, sino como una artista trascendental en la cultura popular. Desde afuera parecía que vivía la etapa perfecta: madre, pareja estable, carrera en ascenso, premios y reconocimiento, el equilibrio soñado entre lo personal y lo profesional. Pero detrás de esa imagen ideal había otra realidad. Adele se sentía bloqueada. El mundo esperaba con ansia su siguiente álbum, pero las canciones no llegaban. Intentaba escribir, pero nada la convencía. Las sesiones de estudio se posponían una y otra vez.
El proyecto, que debía lanzarse en 2012, se retrasó a 2013, y aún así solo tenía 4 canciones grabadas. La felicidad de su vida personal parecía haber borrado esa fuente de inspiración que siempre había venido del dolor. Y justo ahí, Adele encontró la respuesta a la gran pregunta: ¿qué pasa con un artista cuando la tristeza que lo inspiraba ya no está presente? En el caso de Adele, su arte siempre había funcionado como un vehículo para canalizar el dolor. Cuando esa tristeza desapareció, la inspiración también pareció desvanecerse. Porque cuando no hay nada complejo que necesite ser expresado, la urgencia de convertir sentimientos en música simplemente se apaga. Pero ojo, el dolor no es la única fuente capaz de dar origen a grandes obras. También la felicidad, en sus estados más sublimes, puede inspirar creaciones extraordinarias. Sin embargo, para Adele, el reto era distinto: aceptar que el dolor no está hecho para quedarse, que es algo que va y viene y que cuando vuelve, porque siempre vuelve, puede transformarse en arte desde una perspectiva más madura, enriquecida por los años y por las experiencias. En medio de esa búsqueda, su vida personal se vio sacudida por una noticia inesperada. Su padre, Evans, reveló públicamente que padecía cáncer intestinal y quería reencontrarse con ella. La noticia llegó a sus oídos, pero Adele decidió no responder. Su enfoque estaba en otro lugar. Entre 2014 y 2015, algo comenzó a cambiar. La inspiración regresó y una vez más lo hizo de la mano de la tristeza. En ese periodo compuso canciones como Love in the Dark y Send My Love, ambas cargadas de una melancolía evidente. Años después, en una entrevista con Oprah, confesó que escribió Love in the Dark porque sentía que no estaba viviendo de verdad, que solo estaba sobreviviendo, avanzando muy lento. Esa idea se refleja con fuerza en una de las frases más intensas de la canción: quiero vivir y no solo sobrevivir. Aunque desde afuera todo parecía en orden, muchos sospechaban que Adele atravesaba una etapa difícil. Se llegó a especular incluso que sufría de depresión postparto, lo que también habría afectado su relación de pareja. Lo cierto es que sus nuevas canciones volvían a tocar un terreno que ella conocía demasiado bien: el desamor. Y gracias a esa mezcla de heridas y reflexión, su tercer álbum comenzó a tomar forma. Finalmente, a finales de 2015, el mundo conoció 25. Y al igual que con los discos anteriores, 2 canciones en particular reflejaron con claridad lo que Adele estaba viviendo en ese momento. La primera de las canciones clave de este álbum es Love in the Dark. Allí Adele canta con brutal honestidad: esta vez no puedo quedarme porque ya no te amo más, y no puedo amarte en la oscuridad. Todo me cambió. Es un adiós desgarrador, un reflejo de alguien que reconoce que el amor ya no está, aunque duela aceptarlo. La segunda es When We Were Young, una de sus favoritas personales. No tuvo videoclip oficial, pero sí una interpretación en vivo que se volvió legendaria, grabada en The Church Studios. Acompañada solo de un piano y músicos de estudio, su voz brilló en una de sus formas más puras. Allí canta: déjame fotografiarte por si es la última vez que pudiéramos ser exactamente como éramos. Una frase que condensa nostalgia, vulnerabilidad y la certeza de que todo cambia. Con este material, 25 no fue solo un éxito, fue un fenómeno inmediato. Canciones como Hello, It's Me, All I Ask, Million Years Ago y Water Under the Bridge se volvieron icónicas. Algunas parecían estar dedicadas a exparejas, otras quizás a su relación actual en aquel momento. No estaba del todo claro. Lo que sí estaba claro era su impacto. Solo en Estados Unidos vendió más de 3 millones de copias en una semana, rompiendo récords históricos. El álbum encabezó listas en todo el mundo, ganó premios y emocionó a millones. Más allá de los números, lo más poderoso fue su capacidad de transformar heridas personales en himnos universales. Sentimientos íntimos convertidos en canciones que parecían hablarle directamente a cada oyente. Tras ese éxito arrollador, Adele se lanzó a una gira mundial que recorrió más de 100 ciudades. Fue la más extensa de toda su carrera hasta ese momento. Cada concierto se convertía en un refugio, un espacio íntimo donde miles de personas podían llorar, cantar y reconocerse en sus letras. No eran solo shows, eran catarsis colectivas. En lo personal, Adele vivió un capítulo importante. Se casó en privado con el padre de su hijo. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Un año después, la relación llegó a su fin y se separaron.
una nueva herida que, tarde o temprano, también encontraría su forma de transformarse en música. Tras su separación, Adele decidió tomarse un tiempo lejos de los escenarios. Necesitaba espacio para sí misma, para sanar y, sobre todo, para cuidar del bienestar de su hijo en medio de la ruptura. Fue entonces cuando recibió una noticia devastadora. La enfermedad de su padre había empeorado y le quedaba poco tiempo de vida. Recordemos que la relación entre ambos había estado marcada por el abandono. Desde niña, Adele había sufrido su ausencia, sus problemas con el alcohol y su incapacidad de estar presente. Durante años lo rechazó, llegando a declarar en entrevistas que si lo volvía a ver, le escupiría en la cara. Así de profunda era la herida. Pero en esta ocasión, Adele tomó otra decisión. Viajó hasta Gales para reencontrarse con él. Fue un encuentro duro, cargado de emociones, pero también necesario. Por primera vez lograron hablar de verdad. Descubrió en su padre un lado que no conocía, un hombre sensible, divertido, con quien pudo reír, llorar y finalmente reconciliarse. Pocos meses después, él falleció. Y aunque la pérdida fue dolorosa, aquel reencuentro se convirtió en uno de los momentos más importantes de su vida. Tras ese capítulo, Adele se mudó a Las Vegas, donde firmó una residencia fija de conciertos, lo que le permitió encontrar estabilidad laboral mientras se enfocaba también en su bienestar personal. En una entrevista con Oprah, confesó que dejó de obsesionarse con las redes sociales, empezó a cuidar su salud y, sobre todo, a centrarse en su música desde un lugar diferente. Ya no desde el desamor, sino desde la sanación. Ese proceso dio vida a su cuarto álbum, 30, lanzado en 2021. A diferencia de sus trabajos anteriores, este disco no estaba dedicado a un ex, era un álbum profundamente personal, un diálogo consigo misma y con su hijo, una obra que hablaba de aceptación y transformación. En canciones como Easy on Me, Adele abrió su corazón explicando que la había escrito como una manera de contarle a su hijo las razones detrás de su divorcio. Una confesión en forma de canción, destinada a que él entendiera que, aunque la separación fue dolorosa, siempre había estado guiada por el amor. Adele confesó que con 30 buscaba algo más que hacer música. Quería entenderse a sí misma, comprender quién era y por qué había decidido desarmar toda su vida en busca de su propia felicidad. Su canción más emblemática del disco, Easy on Me, nació en un solo día, empezando con una estrofa escrita mientras se duchaba. El resultado fue un fenómeno global. Desde su lanzamiento, rompió récords en todas las plataformas digitales. En Spotify se convirtió en la canción más escuchada en un solo día, con más de 24 millones de reproducciones. En apenas una semana alcanzó los 84.3 millones. Debutó en el número 1 del Official Singles Chart con 217,000 copias vendidas, la mejor cifra desde Shape of You de Ed Sheeran en 2017. Y en Estados Unidos se convirtió en la canción más reproducida en la historia de la radio. Pero los cambios no fueron solo musicales. Adele también comenzó una transformación personal. Adelgazó no por la presión externa, sino porque decía sentirse más fuerte que nunca. Su físico cambió, pero lo más importante fue la manera en la que empezó a conectarse con su público. Sus conciertos se volvieron más íntimos. Ya no solo cantaba, también hablaba. Compartía sus miedos, su vulnerabilidad, sus aprendizajes y sus alegrías. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando una artista que ha escrito sus obras más memorables desde la herida comienza a vivir sus dolores de otra manera? Quizá la respuesta esté en el propio recorrido de Adele, porque el dolor nunca desapareció del todo, pero ya no la gobierna como cuando tenía 19. En 30 todavía canta al duelo, al miedo y a la culpa, pero desde un lugar más consciente. Ya no escribe como quien grita atrapada en medio de la tormenta, sino como quien ha aprendido a reconocer la tristeza, a invitarla a sentarse, escuchar su mensaje y dejarla ir cuando es momento de soltarla. Escuchar su discografía en orden es como ver una evolución. Su música dejó de ser una pelea contra la adversidad y se convirtió en una conversación honesta con la vida. Tiempo después, Adele volvió a abrirse al amor, una relación distinta, más serena. Un amor que no la consume, sino que la acompaña y le da espacio para ser quien realmente es. En una entrevista con Oprah lo resumió con sencillez: estoy más feliz que nunca. La misma vida que antes le arrebató tanto, hoy le ha devuelto la oportunidad de abrazar lo mejor de sí misma, no solo en lo físico, sino también en lo emocional.
En noviembre de 2024, Adele cerró su aclamada residencia en Las Vegas, Weekends with Adele, con un rotundo éxito. Poco después, anunció un retiro indefinido de los escenarios, decidido a enfocarse en su hijo y en seguir creciendo como persona. En sus propias palabras, no tengo ningún plan para nueva música en absoluto. Quiero un gran descanso y hacer otras cosas creativas por un tiempo. Aún así, en febrero de 2025 sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de un álbum en vivo, Weekends with Adele Live in Las Vegas, una edición especial en vinilo que recoge 21 de sus canciones más emblemáticas, acompañada de un fotolibro y recuerdos del espectáculo. Hoy, Adele sigue disfrutando de ese descanso, sin anuncios oficiales sobre un nuevo disco o gira. Existen rumores que apuntan a un posible regreso en 2026, pero nada ha sido confirmado. Lo único seguro es que, cuando Adele decida volver, lo hará como siempre, con el corazón en la mano y una voz capaz de conmover al mundo entero. La historia de Adele nos recuerda algo profundo. No importa cuán alto llegues, todos cargamos con heridas, y a veces esas cicatrices se convierten en la fuerza que nos define. Ella pasó de cantar en su habitación a conquistar el mundo entero, de transformar el dolor en arte a encontrar en la felicidad una nueva forma de crear. Y ahora su futuro es un misterio. ¿Volverá con un nuevo álbum? ¿Se reinventará una vez más? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que cuando Adele regrese, no será solo música, será historia. Si quieres seguir descubriendo historias tan inspiradoras como esta, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda mucho a traer más contenido de valor. Y no olvides activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.